la computadora. Ahí creo que voy grabando. Bueno, te presento. Bueno, Fede, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros en esta Feria del Libro Virtual Belleville 2020. Vamos a presentar a Federico. Federico es productor audiovisual, residido en la Argentina, fue a hacer su doctorado a Alemania. Su estudio puntualmente es sobre videojuegos, estudió el tiempo y el espacio en los videojuegos desde su visión de productor audiovisual, y bueno, tiene un montón de cosas interesantes para contarnos sobre cómo analizar los videojuegos y su desempeño, digamos, como productor, o qué descubriste, o qué te llevó, Fede, contanos un poco de dónde venís y cómo surgió tu interés por los videojuegos y qué estás analizando de ellos, digamos. Bueno, muchas gracias primero, antes que nada, por la invitación, un placer estar acá. Y bueno, para contestar a tu pregunta, yo estudié en Argentina, en Córdoba, comunicación audiovisual en la Blas Pascal, y estudié artes visuales en la Figueroa Alcorta, y mi primer interés fueron siempre los medios audiovisuales y el arte, las artes visuales. Y me desempeñé un tiempo en Córdoba incluso como artista medial, y uno de mis temas predilectos para mi producción artística era el tiempo. Y ahí ya empecé a involucrarme también con textos acerca de la percepción temporal, psicología y otras cosas que incorporaba o utilizaba como inspiración para producción artística. Como parte de mi tesis de doctorado, que fue también, de licenciatura, que fue incluyó una obra también que hice relacionada al tiempo. Estudié un poco también el tema de la cultura, bueno, estudié el tema de los videojuegos y la historia de los videojuegos, pues estaba haciendo una obra interactiva, que es decir, una obra que tenía aspectos digitales y utilizaba computadoras, etc. Y descubrí esta área de los, en inglés llamados Game Studies, que son estudios de juegos, que en su momento yo no conocía, y en su momento cuando yo estaba trabajando en mi tesis de licenciatura, que esto fue en 2008, 2007, no existía en Argentina algo como los Game Studies, hasta donde yo sabía. En el mundo era eso algo muy reciente todavía. Claro. Es decir, el estudio académico del videojuego como uno estudia la literatura, como uno puede estudiar el cine, digamos, ¿no? Exacto. Y eso me empujó, digamos, haciendo una historia, acortando la historia, digamos, a hacer luego un doctorado en las artes, con la teoría del videojuego y estudiando entonces la estética temporal del videojuego. Y ese fue mi tesis de doctorado, y actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación también aquí en Alemania, o sea, en Alemania hice mi tesis de doctorado también, y ahora estoy trabajando en un proyecto de investigación con psicólogos y neurocientíficos, trabajando también el desarrollo de un producto, un videojuego para tratar ciertas psicopatologías, pero bueno, no me voy a meter en detalle ahora, podemos hablar más en detalle adelante. ¿Y qué es lo que puntualmente vos estudiaste en los videojuegos? ¿Por qué el tiempo? ¿Qué provoca, qué cambio provoca el videojuego en la persona que lo está usando? ¿Por qué es importante el tiempo y el espacio? El tiempo es central para los videojuegos, fundamentalmente porque, o sea, se podría decir que es un medio que es temporal. Comparémoslo, por ejemplo, con la fotografía o la pintura. No se mueven en el tiempo, son imágenes que están estáticas, y toda la información que hay dentro de una fotografía yo la puedo ver en un mismo instante, digamos, ¿no? Obviamente yo escaneo en el tiempo la fotografía, y voy viendo distintas partes de la fotografía, pero no es como el cine, que son 24 fotogramas por segundo, y me cuentan una historia que se desarrolla en el tiempo. El videojuego es una imagen en movimiento, como el cine, o como el video, o como la televisión, pero con el agregado, además, de que yo puedo producir inputs, entrar información que afecta además esta imagen en movimiento, controla un personaje adentro, etc. Entonces el tiempo es fundamental, es una arista básica, digamos, del videojuego, y no había prácticamente nada, cuando yo empecé mi tesis de doctorado, acerca de este tema, el tiempo. Los videojuegos había mucho más sobre el espacio, por ejemplo. Entonces detecté un poco esta laguna, digamos, y me metí ahí adentro porque es un tema que ya de por sí me interesaba. Exacto. Y el tiempo un poco lo maneja quien está jugando, porque el espacio por ahí, quien está jugando el videojuego puede agregar, sacar cosas, elegir caminos. El tiempo también pasa lo mismo. ¿Cómo lo estudia, digamos? ¿Para qué? Ayúdanos a entender un poquito.
esta El cuestión tiempo es tal cierto. cual. A ver, una analogía que yo utilizo, por ejemplo, muy seguido es que, digamos, nosotros no percibimos el tiempo directamente, ¿no? Entonces, lo que hacen los desarrolladores de videojuegos es lo que se podría decir vestir al tiempo. El tiempo es como algo que no vemos, pero lo percibimos a partir del espacio. Ujú. Y del movimiento en el espacio, por ejemplo, y del cambio de estado de objetos. Entonces están muy relacionados el tiempo y el Claro. espacio en ese sentido. Y cambios en el espacio pueden resultar en cambios también en nuestra percepción del tiempo. Eso es un poco complejo, pero las cosas, por eso mi tesis doctoral se llamó Tiempo y Espacio en los videojuegos. Claro. Em, con respecto a tu pregunta, o sea, ¿podemos modificar el espacio como jugadores, pero podemos modificar el tiempo? Um, la respuesta es sí, porque lo interesante del videojuego es, en la vida real, todos lo sabemos, el tiempo avanza hacia adelante y listo, pasó, no podés volver atrás. Claro. Si cometiste un error, algo que te avergonzó, tenés que vivir con eso, no sé, no podés deshacer, digamos, tus errores. En el videojuego sí. Claro. En el videojuego, sobre todo en los videojuegos modernos, vos todo el tiempo estás guardando el estado de la partida. Y si en algún momento haces algo con lo que no estás satisfecho, o por ejemplo tu personaje muere en el videojuego, por ejemplo Mario se cae a un pozo, por ejemplo, ¿no? Sí. Volvés a un estado anterior del juego, es decir, volvés atrás en el tiempo y volvés a intentar. Ujú. Y hay muchos juegos que dan mucho control al jugador acerca de estas cosas, incluso hasta una función que es casi como el rebobinar en una videocasetera para los más viejos que sabemos lo que es una videocasetera. Sí. Es un poco como rebobinar el videojuego también. Ajá. Y este, Y también, perdón. sí, No, 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 termina, no. termina. No, y hay otros aspectos también del tiempo que se puede modificar, pues también en algunos juegos se puede, por ejemplo, hacer que el tiempo pase más rápido o más lento. Si estoy Ajá. jugando un juego como SimCity, entonces es un juego en el que yo armás una ciudad y tenés que construir edificios, manejar los recursos, etcétera, y asegurarte que la población de esa ciudad esté satisfecha. Y por Claro. ejemplo, estás armando ponés que se empieza a construir un edificio y la construcción es medio lenta. Entonces Bien. apretás un fast forward, digamos, para que pase más rápido el tiempo. Entonces podés controlar esas cosas y podés luego nuevamente ralentizar el tiempo. Entonces hay varias formas de controlar el tiempo en los videojuegos que hacen que el tiempo en un juego difiera del tiempo en la realidad, como estamos acostumbrados. Y para volcar esto que vos nos estás contando tan técnico de lo que es juegos, estas variaciones en la percepción que hoy muchos padres tienen la preocupación de que sus hijos están demasiado tiempo jugando a los videojuegos y demás, ¿vos crees que esta maleabilidad que tiene el tiempo y el espacio en los videojuegos puede llegar a afectar la percepción del mundo real, puede hacer un daño, es bueno, es malo? Digo porque ahora tu estudio tiene que ver con la salud, no sé si tiene que ver con esto, pero ¿qué Claro. opinión te merece vos que sos un estudioso de esto? Sí. Bueno, claro, eso va a tu pregunta que hiciste hace un rato que no contesté, que Ah, es eso. dale, perdón. Pueden modificar los videojuegos la percepción del tiempo, ¿no? Sí, Y, digamos, lo pueden hacer como lo pueden hacer muchas actividades que hacemos a diario, digamos, ¿no? Una cuestión clave del videojuego es, por ejemplo, que son en general buenos induciendo lo que se denomina en psicología un estado de flow. sí, en flow. Flow es una palabra en inglés que significa algo así como flujo. Sí, 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 y el flow básicamente es un estado de concentración profunda donde no tenemos que pensar acerca de lo que estamos haciendo, nos sale todo automáticamente y nos sale bien, digamos. Entonces bien, estamos concentrados, estamos haciendo las cosas bien y tenemos la sensación de que estamos en control. Um, y eso es un estado de flow típico, pero podemos estar en un estado de flow cuando estamos jugando al fútbol, cuando estamos jugando al ajedrez, cuando estamos leyendo una novela, cuando estamos viendo una película, si estamos estudiando, etcétera. El estado de flow es un estado que puede suceder en cualquier situación eh, prácticamente, pero los videojuegos son particularmente buenos también. Por lo menos lo que dice ahora, hasta donde sabemos la ciencia, el videojuego parece ser particularmente bueno al inducir esos estados. Y una particularidad del estado de flow es que no pensamos más acerca de nosotros mismos, perdemos como la conciencia del yo, por decirlo de alguna forma. ajá, Es decir, cuando estoy en un estado de flow no me doy cuenta si tengo hambre, si tengo que ir al baño, por ejemplo. ajá, Se disuelve la conciencia del yo porque estamos muy concentrados en la tarea. Entonces lo que pasa es que el tiempo pasa más rápido.
la sensación que tenés, digamos, obviamente en tu experiencia, el tiempo pasa más rápido. Y eso es generalmente algo que asociamos también con el entretenimiento, porque esto fue divertido. Si algo es aburrido, estamos, ¿cuándo va Claro, a terminar? Estamos todo el tiempo acerca del tiempo, sentimos que el tiempo se estira como un chicle prácticamente, ¿no? El ejemplo prototípico de eso sería el cuarto de espera en el médico, por ejemplo. claro, Um, entonces el videojuego es muy bueno en lo opuesto, entretenernos y que perdemos el paso, la sensación del paso del tiempo. Lo cual es algo muy positivo, porque significa que estamos disfrutando de la situación. Y eh, por otro lado, tiene por ahí la desventaja que al perder la noción del tiempo, uno puede pasarse horas jugando y no se da cuenta. Es muy claro. fácil. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno juega y le gusta jugar videojuegos, no descuidar ese aspecto y decir, ser consciente de, bueno, ahora voy a estar por un videojuego y que 3 horas se me van a pasar como en un parpadeo y mantener esa conciencia, digamos, ¿no? Para qué es eso, no irse a dormir tarde por eso y al día siguiente, no No sé, rendir, perderse una reunión importante porque te quedaste dormido o claro, no rendir como deberías, qué sé yo. claro, Es como uno de los todo. riesgos por ahí de esta actividad que es tan entretenida, pero ahí viene otro también aspecto del flow que creo que es muy positivo, que es que sobre todo en situaciones actuales como la pandemia que estamos viviendo, ¿no? En que estamos muy metidos dentro de casa, en que nos sentimos también eh, que no tenemos control sobre la situación, ¿no? Porque es este virus que se está esparciendo y que Sí, no tenemos nada, como individuos no podemos hacer nada al sí, respecto, como sociedad podemos acatarnos a ciertas reglas, y bueno, como individuos sí, obviamente podemos participar o digamos, acatarnos a estas reglas, pero en el caso de esta situación, las reglas implican quedarnos en casa y no hacer nada, básicamente. claro. Nos puede dar eso impotencia, una sensación de ansiedad, y el videojuego y el estado de flow nos da una sensación de control, nos da una sensación de seguridad. Entonces, eh, esas, entrar en estados de flow seguido puede ayudar a reducir esos síntomas de ansiedad y de preocupación y de falta de control que nos pueden dar estas situaciones. Entonces, puede ser algo muy positivo en ese sentido, creo. Y por otro lado, otro aspecto del videojuego que creo que es muy positivo en tiempos de pandemia, contrario a lo que suele ser el estereotipo del gamer o del jugador, que es una persona recluida en su cuarto. Los gamers suelen ser personas bastante sociales, que juegan mucho online. Claro. Y es para los más chicos, sobre todo, una forma espectacular de mantenerse en contacto con sus amigos, que no los pueden ver. Pero incluso con otros adultos, si los adultos en su familia, en su círculo están dispuestos a jugar videojuegos o los juegan ya de por sí, es otra forma de mantenerse en contacto con familiares, con conocidos, con amigos, entrar a estos servers online, a jugar Minecraft, a jugar Fortnite, a jugar lo que fuere, y mantener esos vínculos sociales que también son tan importantes en épocas de aislamiento. Sí, la verdad que sí. Mis hijos juegan a Minecraft con sus primos que están en el sur, por ejemplo. Claro, mira qué bueno. Eso incluso es también espectacular en situaciones, aunque no sea de pandemia, en la normalidad Sí, permite mantener relaciones a la distancia también, exacto. realizando una actividad en conjunto también, y no necesariamente siempre la videollamada, que, qué sé yo, a veces es lindo hacer actividades en conjunto y no necesariamente siempre estar, qué sé yo, a veces no tenés temas de qué hablar, qué sé yo. Para ellos es muy natural, pero uno, por ahí que no está acostumbrado, te llama un poco la atención. También juegan a las muñecas a través de videollamadas, pero bueno, pero yo lo veo positivo porque si no, prácticamente no tendrían vínculo con sus primos. Y bueno, creo que por ahí uno Claro. escucha cosas feas de los videojuegos y demás, si bien, como decís vos, todo en su medida, Sí. pero creo que es interesante y me parece Ujú. mucho más interesante que la medicina o la psicología esté haciendo estudios eh, sobre cómo puede Claro. incidir este uso que los seres humanos le estamos dando a esto, los videojuegos en mayor medida. Sí. Absolutamente. Digo, para padres preocupados que puedan estar escuchando esto, los videojuegos no incitan a la violencia, más allá de lo que algunas personas digan, esas personas están equivocadas. La ciencia ya ha encontrado suficiente. Primero, no hay vínculo entre violencia y videojuegos en muchos estudios que se han hecho, pero hay también estudios interesantes que muestran que, por ejemplo, los países donde el consumo de videojuegos es más alto, el nivel de violencia es más bajo, como en los Países Bajos, Holanda, por ejemplo, o Corea del Sur. Este, Cuestiones como que siempre que en los Estados Unidos, que es lamentablemente estas tragedias de las personas que van a escuelas armados, ¿viste? Y empiezan a disparar, son relativamente comunes.
es común hoy en día que los políticos empiecen a culpar a los videojuegos por esto. La tendencia es opuesta. Las personas que suelen hacer estas cosas y salir a asesinar en masa así, suelen jugar menos videojuegos de lo que la persona promedio, por ejemplo. Y hay así muchos indicios que demuestran, por ejemplo, cuando hay picos, cuando sale un videojuego, e incluso un videojuego con contenido gráfico, de violencia gráfica como el Grand Theft Auto, ¿no? El GTA. Cuando sale un juego de eso que es súper popular y jugado por mucha gente, los niveles de violencia decrecen por un momento en la sociedad. Hay una relación inversa entre niveles de violencia y la cantidad que se juega videojuegos. Hay mucha evidencia al respecto. Y los videojuegos, no hay ninguna evidencia que los videojuegos generen adicción. Ese es otro punto que me interesa tocar. Eso Ajá. todavía es un área en que hace falta generar más estudios, pero alguien que te diga con seguridad que el videojuego genera adicción, esa persona está afirmando eso en base a cero evidencia, o a ninguna buena evidencia. Digamos, los estudios que hay hasta ahora no son suficientes y no hay estudios que hayan demostrado un vínculo. Pero como digo, yo siempre hay que ser cuidadoso y hacer las cosas con moderación y dejar espacio para, digamos, jugar videojuegos, pero también dejar espacio para otras cosas importantes en la vida. Eso creo que es sentido común, como con cualquier otra actividad en la que uno toma parte. Sí. Y con respecto a la salud mental, una cosa que estamos haciendo acá, por ejemplo, es en el instituto en el que trabajo y en mi investigación, es creemos que los videojuegos pueden ser una buena herramienta, por ejemplo, para tratar la depresión, que también entrar en estos estados de flow. Hay cierta evidencia de algunos estudios que muestran que los síntomas de depresión se reducen si uno entra en un estado de flow jugando un videojuego de manera regular. Entonces hay cierta también, hay por lo menos promesa ahí de cierto potencial del videojuego para, digamos, generar un efecto positivo, claro, para el tratamiento de psicopatologías, y no lo opuesto que algunas personas pueden llegar a decir, que el videojuego conduce a psicopatologías. Sí. Aparentemente puede ser que sea la inversa, digamos. Obviamente esto no es válido para todos los videojuegos, no es válido para cualquier persona, pero en términos generales parece ser esa la tendencia. Sí, creo que también es un poco la historia, nosotros que venimos de los medios, de la comunicación, cuando apareció la tele en su momento también había muchos miedos, y además creo que esto es todo muy nuevo, y creo que es el proceso lógico de estudio que va llevando, como pasó hace años con la televisión, con redes sociales ahora, y bueno, creo que son cuestiones que van a evolucionar, y que ojalá que sea todo para que se pueda sacar la Pasó tajada con la buena. radio. Con la radio igual, exacto. Sí, pasó con Es la la radio, historia. pasó con la novela, con el libro, digamos, de novela, Sí, ¿no? sí, Que los jóvenes se pasan mucho tiempo leyendo novelas, hay diarios, artículos de sí. diarios, Mi mamá me ah, decía que era una lectora eh, empedernida que se escondía, y que mi abuela decía, no, deja de leer. Sí, claro. Y en sí, un momento incluso leí también que en el siglo XVIII, no sé dónde, había un pánico moral en torno al vals. claro, claro, creo que es lógico, Todo lo que es nuevo, nuevo, claro, todo lo que es novedoso, conocido. que además lo practica la juventud, suele preocupar a las generaciones Claro, ah, más viejas, lo que creo que también es normal, parte también de una posición en que los padres, abuelos, etcétera, quieren lo mejor para sus hijos, sus exacto. nietos, nietas también. Y se preocupan con razón, pero no me parece, hay que tener cuidado de no saltar rápido en estos pánicos morales, como le dicen algunos psicólogos, Ujú. que no están bien fundados y que se basan más en miedo y que son muy fáciles también de aprovechar por ciertas personas, digamos, para llamar la atención, para tener espacio en los medios, etcétera. Ujú. Eh, entonces se generan esos incentivos también para que ciertas personas se suban al pánico moral para llamar, para conseguir la atención, digamos, de las personas con miedo, que con Exacto. razón tienen miedo porque no conocen este nuevo medio, digamos. Pero Ujú. eh, para tranquilizar a los padres, ¿no? Siempre y cuando se haga, digamos, con un equilibrio, digamos, que cualquier actividad creo requiere, los videojuegos son perfectamente seguros y a la vez pueden ser una actividad sana, sobre todo en un periodo de pandemia como este. ¿Crees que mirándolos a futuro, para ir cerrando, los videojuegos tienen algún desafío puntual en el rol que Um, cumplen en la sociedad? ¿O a crees que ver, solo? hay creo que muchos desafíos, sí, ¿no? Es una pregunta que muy interesante. A ver, por un lado, yo soy de la opinión que el videojuego es un medio creativo, un medio artístico,
y en ese sentido no le debe nada a nadie, digamos, un medio que cualquiera que quiera hacer un videojuego tiene que tener la libertad de expresarse libremente y de hacer lo que desee, digamos, ¿no? Como funciona yo considero el videojuego una forma de arte, digamos, Arte, eso te iba a decir, muy interesante. cualquier forma de arte. Por otro lado, sí hay intereses, digamos, ¿no? de las comunidades de videojuegos, ciertas preocupaciones que algunas personas han señalado, digamos, como que, por ejemplo, algunas comunidades de videojuegos pueden ser la agresión, digamos, dentro del juego puede ser un poco común, digamos, que si alguien no juega muy bien, que automáticamente recibe agresión por otros jugadores. En ese sentido, eso puede ser un desafío para las comunidades de videojuegos, pero también para los desarrolladores que sacan videojuegos al mercado en el entorno a los cuales se desarrollan estas comunidades grandes, cómo moderar estas comunidades, el discurso dentro de estas comunidades para que nadie se sienta excluido o maltratado, Claro. por ejemplo. Que creo que también va muy de la mano con los discursos dentro de las redes sociales como Twitter o Facebook, que por ahí se van de mambo, por ponerlo de alguna forma. Todavía como sociedad no hemos encontrado un punto de moderación, digamos, y tendemos muy al mensaje emocional, a la reacción emocional, al insulto un poco. Y creo que es un problema generalizado en los medios digitales en general hoy en día. Es verdad. Sí. Bueno, Eso sería uno de los desafíos que podría resaltar. Y puede haber otros, pero ese creo que es uno de los principales. Bueno, Fede, súper interesante tu charla. Te agradecemos un montón por este tiempito que nos brindas desde Alemania. Un gustazo y gracias por estar en la Feria del Libro Belleville 2020. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Chao, chao.